segunda mini conferencia de Soldados de Jesucristo. En esta oportunidad la conferencia es Cantando el Evangelio. Estoy con Sergio Villanueva y Mauricio Velarde. Y ahora vamos a empezar la conferencia. Mauricio, ¿querés saludar? ¿Querés presentarte? Lo mismo para Sergio. Sí, muchas gracias. La verdad es un honor, un gozo poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y sí, mi nombre es Mauricio Velarde, yo soy de Bolivia, vivo en Orlando, Florida. Y yo soy compositor de canciones, líder de alabanza en mi iglesia, en Redeemer Church of Lake Donna. Y pertenezco a los ministerios Allí en la Cruz, que nos dedicamos a proveer recursos de adoración y alabanza para músicos cristianos y líderes de alabanza. Un saludo muy Ser- grande. Sí, Enrique, muchas gracias por tenernos acá. Un saludo muy grande para ti, Enrique, y para ti, Mauricio, para toda la gente de Soldados de Jesucristo, Misión Virtual, que nos han invitado a esta conferencia virtual. Y le damos gracias a Dios porque a través de la tecnología nos puede acercar de diferentes lugares donde estamos. Ahorita Mauricio que está en Carolina del Norte y tú que estás en Argentina. Yo radico acá cerca de la ciudad de Chicago. Y como presentaste hace ratito, mi nombre es Sergio Villanueva y yo estoy sirviendo actualmente como uno de los pastores en la iglesia del pueblo, a las afueras de Chicago, en el suburbio de West Chicago. Soy el pastor de adoración y vida devocional en la iglesia. Originalmente soy de México, nací en la ciudad de Monterrey, México, y me crié en una ciudad que se llama Torreón, en México, en La Laguna, y desde los últimos yo creo que como 25 años hemos tenido la oportunidad de servir en el Ministerio de Adoración en diferentes lugares y capacidades en México y también acá en los Estados Unidos. Desde los últimos ya casi 18 años vivimos acá mi esposa y yo y mis dos hijos. Servimos en esa congregación local y hace poco comenzamos un ministerio que se llama Gracia y Verdad Música, y el deseo de Gracia y Verdad Música es proveer recursos de la iglesia local para la iglesia local. Y con los años he tenido la oportunidad y la bendición de compartir con muchos otros ministerios de adoración de diferentes corrientes y en la iglesia evangélica y en diferentes lugares. Y uno nunca deja de aprender, siempre sigue aprendiendo y es bien bonito conocer más y más gente. Qué bueno, muchas gracias por la presentación. Lo que nos compete hoy es hablar de Cantando el Evangelio. Y antes de meternos más profundamente en el tema de la alabanza, de la adoración, yo sé que son duchos en esta cuestión, pero quisiera preguntarles, quizá podemos empezar con vos, Sergio, en pocas palabras sencillas, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el evangelio, viene la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces es un mensaje, el evangelio es un mensaje y es el mensaje completo de que Dios creó al hombre, creó la humanidad se rebeló contra Dios, pero Dios no se quedó ahí, Dios nos tomó la iniciativa para restaurarnos con Él. Y lo hizo por muchas maneras, dándonos la ley, dándonos los profetas, pero culminando con la venida de su propio Hijo Jesús. Entonces, en la vida perfecta de Jesús, en su muerte como sustituto por nosotros y en su resurrección sobre la vida, sobre el pecado y la muerte, nosotros tenemos ese mensaje de cuánto Dios nos ama. Uno tiene que mirar a Jesús para ver cuánto Dios está comprometido con restituir la humanidad para sí mismo, para su propia gloria. Entonces yo diría que el Evangelio es como la Escritura lo dice, ¿no? Es Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección y cómo eso nos transforma hoy. Y es el mensaje no solo en el cual entramos al camino de Dios, pero es el mensaje que nos sostiene todo nuestro caminar con Dios. Perfecto. Y ese mensaje del Evangelio, quizá Mauricio, ahora te paso la pregunta a vos. ¿Lo podemos cantar? ¿Podemos cantar el Evangelio? Bueno, yo creo que no solamente lo podemos cantar, sino que lo debemos de cantar. El Evangelio no puede ser solamente escuchado, también debe ser comunicado, predicado, cantado. Vemos que hay beneficios de cantar el Evangelio. Cuando vemos en Deuteronomio 31, cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, escríbele un cántico, enséñaselos al pueblo, para que cuando ellos entren
a la tierra prometida, ellos van a prosperar, va a haber sufrimiento, ellos van a olvidarse, o sea, ellos corren peligro de olvidarse mis promesas. Entonces este cántico me va a ser por testigo, es básicamente lo que Dios está diciendo. Entonces vemos que el propósito de cantar, primeramente, Dios tiene, no es una coincidencia, el cantar nos ayuda a recordar, a retener información. Entonces, yo recuerdo canciones cuando era niño, en el kinder, que mi maestra de música cantaba, que yo hasta el día de hoy las puedo cantar de principio a fin y no las he escuchado nunca más, desde que terminé el kinder, hace muchos años. Pero las recuerdo porque la música nos ayuda a recordar. Entonces, ¿por qué Dios quiere que cantemos el Evangelio? Porque Él quiere que recordemos el Evangelio. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con acción de gracia. Entonces Dios quiere que cantemos porque nos ayuda a recordar, pero Él quiere que el mensaje que recordemos sea el Evangelio. Entonces yo pienso que uno de los beneficios más grandes de cantar y de cantar el Evangelio es que aprendemos el Evangelio. Y yo pienso que como creyentes ese es un llamado que nunca vamos a terminar de llegar hasta la meta, porque mientras vivamos en este mundo vamos a continuar aprendiendo y aprendiendo el Evangelio. Sí, no, inclusive después, cuando estemos, la palabra de Dios nos muestra en Apocalipsis, cuando estemos adorando al Señor y estemos cantando un nuevo cántico, el mensaje central de ese nuevo cántico es el Cordero que fue inmolado y que a través de él nos ha hecho un pueblo para Dios, como redimidos con su sangre, nos ha hecho un pueblo para Dios de reyes y sacerdotes, y ese va a ser el cántico. O sea, en el cielo vamos a seguir cantando el Evangelio. Exacto. Vamos a estar en la presencia de Dios, pero vamos a seguir cantando el Evangelio, porque el Cordero de Dios, Jesús, va a ser el centro de nuestra canción. Seguirá siendo por siempre. Nunca nos vamos a graduar de eso, aunque estemos ya con Él mismo, ¿no? Siempre va a ser, porque es como el oxígeno, ¿no? Es como tú le dices a alguien cuando está naciendo y viene a este mundo, le dices, oye, ¿algún día tú has pensado en dejar de recibir oxígeno? Dices, no, dejo de recibir oxígeno y me muero. Es como decirle a la iglesia, ¿algún día tú crees que vas a dejar de predicar y cantar y proclamar el Evangelio? Dejo de hacer eso y me muero. Ese es el oxígeno de la iglesia. Eso es lo que nos da vida, ¿no? Entonces cantamos el Evangelio aquí y lo cantaremos allá. De cierta forma, lo que estamos haciendo acá es hasta como un ensayo, un sabor de lo que está por venir. Entonces, yo pienso que no solamente debemos de cantar el Evangelio, sino que tiene que estar central, plasmado en todas nuestras canciones, en todas nuestras letras, en todo lo que hacemos, en todo lo que leemos, en todo lo que comemos, en todo lo que vivimos. El Evangelio es el centro, porque lo estamos practicando aquí y lo vamos a seguir practicando en la eternidad. Sí. Sergio, a la luz de esta respuesta, que me parece maravillosa y concuerdo con ustedes, ¿por qué algunos dicen que no podemos cantar el Evangelio? El cantar el Evangelio reemplaza la predicación, reemplaza el evangelismo. ¿Podés ahondar un poquito más en eso? Sí, no, definitivamente no puede reemplazar, porque Dios ha escogido y lo ha escogido a través de la palabra, lo hemos visto, que el mensaje de Dios se proclama, o sea, siempre ha sido proclamado. Dios ha usado, desde el Antiguo Testamento usó profetas, y en el Nuevo Testamento, bueno, en la vida misma de Jesús, Él proclamaba. O sea, el Evangelio era no solamente el mensaje proclamado, la vida misma de Jesús era el Evangelio hecho carne. Él era el Evangelio, ¿no? Es y sigue siendo. Ahora, después de Jesús, uno ve a los apóstoles predicando, proclamando, uno ve a Pedro proclamando en Hechos 2 este Evangelio a todos los que lo escuchaban y viviéndolo, ¿no? Viviéndolo. La gente misma que recibía este mensaje lo hacían parte de sus vidas y lo seguían proclamando. Entonces, el Evangelio ese es un mensaje que se proclama primordialmente. Pero como bien lo decía Mauricio hace rato, y lo tenemos en Colosenses 3, ¿no? El Evangelio, la palabra de Cristo, que es lo que dice Colosenses 3, mora en abundancia, y a esa misma palabra la cantamos, salmos, himnos, cánticos, y nos exhortamos los unos a los otros. Entonces, así como Mauricio hablaba de cantar el Evangelio en beneficio propio, yo me acuerdo me estoy cantando a mí mismo,
pero no solamente necesito cantarme a mí mismo, yo también quiero cantarle a mi hermano, a mi hermana que está a mi lado, ser testimonio de lo que Jesús ha hecho y proclamar esas verdades. Y no solamente cantarle a los que nos están escuchando, pero cantarle a Dios, cantarle a Él como el centro de nuestra adoración, ¿no? Entonces, no reemplaza la predicación, nunca va a reemplazar la predicación porque Dios ha escogido que sea proclamado su evangelio de muchas maneras, ¿no? Pero el cantar, como también bien decía Mauricio, Dios nos ha dado el regalo de la música y la capacidad de cantar para expresarnos y para recordarnos. Acuérdate, ahorita que escuchaba a Mauricio decir que él se recuerda de canciones de niño, porque el cantar nos recuerda. a Salmo 103, bendice alma mía al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Y por qué dice el Salmo no te olvides? Porque la tendencia es olvidarme. Mi tendencia es olvidarme y querer arreglar mi vida de acuerdo a mi interpretación, mis expectativas, mis emociones, mis perspectivas, en lugar de dejar que el Evangelio sea lo que me mueve. Jesús dijo cuando estaba en la cena, cada vez que hagan esto en memoria de mí. Ujú. Nosotros tenemos un problema grande con el olvidarnos. Y por eso todas las epístolas, básicamente, si tú miras los primeros capítulos de las epístolas, es lo mismo. Lo que le está diciendo Pablo a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses. Siempre empieza hablando de quién es Jesús, lo que Él vino a hacer, a darnos el Evangelio, la gracia que Él vino a mostrarnos. Y luego en los próximos capítulos es cómo ahora se vive eso. Cómo ahora se vive eso. Cómo ahora se vive eso. Y nosotros en la iglesia general del Señor Jesús, necesitamos constantemente estar recordados. Y nos lo recordamos cantando, lo recordamos escuchándolo y lo recordamos proclamándolo a otros y viviéndolo. Amén. Sí, un salmo que a mí me encanta, cuando Dios nos redimió, Él no nos dio teoría musical, Él no nos enseñó acordes, armonías nuevas, no nos equipó a ser los mejores músicos, Él nos dio un cántico nuevo. ¿Me entiendes? Vemos en Salmo 40 que dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mi paso. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. O sea, el Señor al poner un cántico nuevo, ¿qué es ese cántico nuevo? Nuestras voces no cambiaron, siguen siendo igual. Cuando estábamos en el mundo y cuando venimos al Evangelio, nuestras voces no mejoraron. Ese cántico nuevo no quiere decir que ahora somos excelentes cantantes, no. El mensaje cambió y ese mensaje es el Evangelio. Muchos lo oirán y vendrán a los pies de Él. O sea, el cantar el Evangelio nunca va a reemplazar la predicación, pero es una parte esencial de la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a recordar, a proclamar verdades. John Piper dijo una vez, hay verdades en la Biblia que necesitan ser cantadas. ¿Me entiendes? Porque son tan profundas que tienen que estar combinadas con esa emoción que produce el canto para llevar ese mensaje a otras personas. Entonces, el cantar es una parte esencial del creyente. Hemos sido dados un cántico nuevo. Ajá. Y también recordaba Éxodos, cuando el pueblo de Israel es liberado, cuando se abre el mar rojo y todo el mundo ve la grandeza de Dios. Moisés está proclamando la grandeza de Dios con palabras. Y el pueblo lo primero que hace cuando son libres es cantan. Ellos cantan y alaban a Dios. Es que el cristiano es la criatura en el mundo que de verdad tiene una razón por la cual cantar. Todos podemos cantar y esa es una gracia que Dios le ha dado a toda la raza humana. Expresarnos en canción por cualquier cosa, desde el amor de dos personas hasta el sol y hasta los animalitos. Se canta por todo. Pero aquellos que tienen la verdadera razón, como decía Mauricio, ese cántico nuevo son los redimidos, son los que hemos conocido a Jesús, y Jesús es nuestra canción. Pablo en la cárcel con Silas, ellos después de estar proclamando el evangelio con voz, los acusan, los atrapan, los maltratan, los golpean, los meten, dice la Biblia, en el calabozo de más adentro. Y cuando están en el calabozo más adentro, a medianoche, dice la Escritura que los presos los oían cantar salmo. Ellos estaban cantando un himno, los presos los oían. Yo siempre me he preguntado, ¿qué sería la canción que estaban ellos cantando? Yo no sé qué serían ellos cantando,
Por un lado no sé, pero por otro lado sí sé, porque no importa la canción que estuvieran cantando, la canción de ellos era Jesús. La canción de ellos era Jesús. Era saber que su Señor estaba ahí con ellos y que no importaba lo que estaban sufriendo, ellos estaban considerándose dignos de padecer por Jesús. Y tú lo tienes ahí. Nosotros vemos a Jesús cantando también. Antes de irse a Getsemaní, dice la Biblia, después de tomar la cena, dice que después de cantar el himno, salieron a Getsemaní. Y ya en Getsemaní se desarrolla toda la trama de yendo Jesús a la cruz. Y un día me puse a investigar porque me quedó la intriga. ¿Qué habrá cantado Jesús? Y me puse a investigar y se cree que en aquellos tiempos la canción que se cantaba en la Pascua eran los salmos del Jalel, del Salmo 113 al 118. Entonces, que muy probablemente el último salmo que Jesús cantó antes de irse a Getsemaní fue el Salmo 118. El Salmo 118 es el salmo donde dice, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en él. Es el salmo que dice, Él ha abierto las puertas de justicia para mí, no moriré, sino que viviré, contaré las obras del Señor. Ese es el salmo que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Tú te imaginas? Casi nosotros en las iglesias cristianas hoy cantamos, este es el día que ha hecho el Señor, un domingo temprano por la mañana, todo el mundo viene contento para venir y cantar al Señor. ¿Tú te imaginas cantar eso el día que te vas a morir? Y de todas maneras decir, este es el día que ha hecho el Señor y yo me gozaré en él. ¿Tú te imaginas a Jesús cantar eso y saber, poner toda su confianza en su Padre, de saber, este es el día que ha hecho el Señor? Él ha escogido este día, me ha escogido a mí para yo liberar a a todos los escogidos de Dios, a los redimidos. Vemos, Canticón lo vemos en todo, y Jesús lo vemos cantar y le vemos decirle a sus discípulos, cada vez que se reúnan, cada vez que coman esta cena, háganlo en memoria de mí. Recuerden, 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 no se olviden, no se olviden, no se olviden. Sí, entonces vemos que Jesús cantaba, pero también vemos que el Padre canta, Dios cantaba. Vemos en Sofonías 3:17, dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Entonces vemos, el Hijo canta, el Padre canta, y cuando vamos a Efesios, cuando vemos, hablando, dice, versículo 18 del capítulo 5, dice, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Vemos que también está el Espíritu Santo ahí en medio de los cánticos. Entonces vemos que el cantar de cierta forma es una actividad de la Trinidad. O sea, el Hijo canta, el Padre canta y el Espíritu Santo está en medio de nosotros cuando estamos cantando. Sí, sí. Y yo creo que la razón por la cual nosotros los seres humanos cantamos es porque Dios canta, por lo que lo vemos en Sofonías. Y Él nos ha dado esta manera la manera en que yo me imagino, nosotros mis hijos ya están grandes ahorita, ya tienen 16 y 17, pero yo me acuerdo cuando ellos estaban bebés y tenerlos en mis brazos, esas noches que no se podían dormir, yo me acuerdo cantarles, y al cantarles es un niño como calmarse, ¿no? El Salmo 130 también dice eso, David dice, soy como un niño en los brazos de mi padre. Y, y yo me veo a mí mismo, y es la manera que yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos a vernos a sí mismos, como que Dios nos tiene en sus brazos y Él canta una canción. Esa canción que Él cantó sobre nosotros, para calmarnos, para callarnos, para todos nuestros miedos, nuestros temores, nuestros pecados. Esa canción que Él cantó es el Evangelio. Es diciendo, te amo, hijo. Y ahora cuando cuando el bebé escucha a su papá cantar, naturalmente, o a su mamá que la tenga en sus brazos, naturalmente quiere imitar lo que está haciendo su padre o su madre. Y lo que el bebé empieza a hacer es lo que nosotros en español llamamos balbuceos, ¿no? Empieza a decir, como a tratar de imitar lo que su papá o su mamá le están diciendo. Yo creo que todas nuestras canciones de este lado de la eternidad son balbuceos, porque, porque son tratar de imitar esa canción que Dios canta sobre nosotros, que ha cantado, esa canción que culminó en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario, y eso es algo que a veces no hablamos de eso. Jesús en cierta manera cantó en la cruz, no cantó de la manera que nosotros diríamos, se puso a entonar una serie de notas,
Pero el clamor que Jesús dio en la cruz, ¿de dónde salió? De un salmo. Era una canción. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso era un salmo. Ese es el Salmo 22. Jesús está cantando en la cruz una canción que los redimidos nunca cantaremos, porque Él la cantó por nosotros. Esta canción, Dios mío, tú me has abandonado, esa canción no es para ti ni para mí. Esa la agarró Él, esa Él la cantó por nosotros en la cruz cuando Él clamó, Dios mío, me has desamparado, para que nuestra canción hoy sea, tú estás aquí, Señor. Tú estás, tú estás aquí, tú estás con nosotros, tú estás con tus hijos, tú no estás contra nuestra, tú estás si tú estás con nosotros, ¿qué puede estar contra nosotros? Nada nos puede separar de este amor. Eso es lo que el cristiano canta. Si imagínate, ahorita hablando de esto, nos empezamos a entusiasmar y a emocionar. Ahora imagínate cantándolo, todavía más, ¿no? Tú lo quieres cantar a todo pulmón. Sergio y Mauricio, eh, tenemos miles y miles de canciones cristianas que podemos buscar en Google y saldrían cientos de resultados. Mi pregunta es, ¿cómo puedo detectar o cómo puedo saber yo qué canciones son centradas en el Evangelio, centradas en Cristo? Muy buena pregunta. ¿Quieres comenzar tú, Mauricio? Ok. Yo te voy a decir qué es lo que personalmente he aprendido a hacer con los años. Hay muchas canciones, como tú dices, muy lindas. Nunca vamos a alcanzar a terminar de cantar todas las canciones. Nuestra guía es la palabra de Dios. Nosotros vamos a la palabra de Dios como guía. Los salmos, por ejemplo. En los salmos tú tienes canciones cortititas, como el Salmo 117, que repite lo mismo. Todos los pueblos bendigan al Señor. O tienes canciones largas como el Salmo 119, que súper difícil aprendérselo de memoria por lo largo que es. Tú tienes canciones donde David muestra a veces hasta sus dudas. Señor, ¿estás aquí? ¿Hasta cuándo, Señor? Son completamente honestas. Tú tienes canciones que hablan completamente de la gloria de Dios. Señor se mueve sobre las aguas y Él es glorioso como un rey majestuoso. Pero todo esto todas estas diferentes canciones, todos estos diferentes pequeños temas, al final van apuntando a la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Entonces, al escoger canciones, uno quiere escoger canciones que, que te lleven por estas distintas áreas. Tú quieres en un domingo cantar canciones de la grandeza de Dios, que le alaben y le exalten por quien Él es. Tú quieres cantar canciones que hablen de nuestra confesión, de nuestra inhabilidad como seres humanos para nosotros mismos salvarnos. Ahí es como te necesito. Por ejemplo, la primera canción, la grandeza de Dios, canciones que digan, tú eres grande, te alabamos. Canciones que hablen de nuestra necesidad, Señor, te necesitamos. Canciones que hablen de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, Señor, en ti esperamos, tú eres nuestra esperanza. Y canciones que le adoren a Él, Señor, tú eres santo y te adoramos. Ahora, no puede faltar canciones que hablen de dónde es donde nosotros vimos el amor de Dios magnificado en la cruz. No puede haber canciones, no importa que estés cantando canciones de alabanza, canciones de adoración a Dios, a su santidad, canciones de necesidad o canciones de esperanza o canciones de respuesta, iremos, te serviremos. No puede faltar la, la expresión de Dios al amarnos en la cruz. ¿Y qué es lo que sucede en la cruz? Jesús tomando nuestro lugar y ahora nosotros respondiendo a ese amor. Entonces uno necesita, tú puedes cantar, alguien dice, esta canción es muy bonita, pero no habla de la cruz, porque habla, Señor, te necesito, me siento cansado, estoy esperando en ti. Y alguien diría, no, yo no la voy a cantar porque no está hablando de la cruz. Bueno, yo no la cantaría si fuera la única canción que fuera a cantar en un servicio. Pero si yo voy a cantar esa canción antes de cantar una canción sobre la cruz, creo que caería perfectamente bien, porque tú estás hablando de decir, Señor, te necesito, no puedo solo, necesito mirarte. Y entonces después de eso, traes una canción donde cantas de cómo Él fue a la cruz, entregó su vida por nosotros, resucitó. Entonces empiezas a darle un contexto. Necesitamos aprender a ver nuestro servicio de oración como un todo. Es como cuando uno va al restaurante o va a un buffet. Si tú vas a un buffet, tú no vas a nada más a servirte sopa y el segundo platillo eso es sopa y el tercer platillo es sopa y el cuarto platillo es sopa. Quieres primero Tú sopa, quieres quieres primero después sopa,
tu ensalada y tú quieres un pedazo de carne, especialmente si eres argentino, quieres carne y quieres después el postre. Entonces, es igual en la adoración. Mira, hay lugares donde yo he ido, donde todas las canciones han hablado del acto de redención, de la cruz. Pero me perdí también un poquito. También necesitamos, es como si hubiera un lugar y lo único que comí es carne. Y lo único que comí es carne, 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 carne. Yo también necesito canciones donde quiera exaltar a Dios por su grandeza, porque Él nos creó, Él nos hizo con un propósito. Y es como un pequeño viaje que tú vas haciendo, que el punto central es el Calvario, pero que nos está llevando por ahí y nos está lanzando hacia ahora ser personas que servimos a Dios y proclamamos este mismo evangelio a los demás. Amén. Sí, y para agregar a eso, yo veo las canciones, o sea, ahora hay muchas canciones, como tú dijiste, miles y miles y miles, y van a seguir saliendo canciones de artistas famosos con muy buenas intenciones, pero con mala doctrina y mala información. Entonces, que son canciones bien hacia el hombre, bien para sentirnos bien, así como habló Sergio de yo te amo, yo necesito de ti, sosténme, pero no te dan el significado, no te dan la razón por la cual Dios te sostiene. Sino se enfocan en sosténme, pero no te dice por qué Él te sostiene y qué es lo que ha hecho Él para poder sostenerte. O sea, no te da un sustento donde tú puedes aprender. Las canciones buenas son las que exaltan a Dios y te enseñan el Evangelio. O sea, para mí las mejores canciones son las que te enseñan el Evangelio en su totalidad. Y como dijo Sergio, no solamente quedarse en la sopa, sino tener un estilo, unas canciones que tengan diferentes mensajes que te lleven a conocer más diferentes facetas del Evangelio y diferentes aspectos de Dios. Porque lo que nosotros queremos hacer es crecer. Las canciones, yo veo las canciones como algo pastoral en su intención. No es algo, yo no elijo canciones porque son de artistas famosos, que es un gran problema ahora, porque hay muchos artistas famosos que no tienen una doctrina buena en sus canciones y mucha gente está yendo a estos artistas para sacar sus doctrinas. Entonces escuchan estas canciones y como nosotros hemos hablado de que las canciones que cantamos forman nuestras creencias, de cierta forma nos enseñan, mucha gente está yendo a artistas donde tienen canciones que no están predicando el Evangelio en su totalidad, sino parcialmente, como Sergio habló un tiempo atrás conmigo, diciendo, haciendo referencia a cosas del Evangelio, pero no metiéndose por completo al mensaje del Evangelio, que es lo que nos va a enseñar. Entonces yo veo las canciones, las mejores canciones son aquellas que son pastorales en su intención, porque tienen que tener como centro, como corazón, el edificar a la iglesia. O sea, primeramente glorificar a Dios, pero edificar a la iglesia. Sí, yo creo que una de las cosas que está pasando hoy en día, Enrique y Mauricio, es que en muchos lugares estamos asumiendo el Evangelio. El Evangelio se asume y entonces dices, ¿para qué cantamos las canciones de la cruz? Ya todos sabemos que estamos salvos por Jesús y porque Jesús fue a la cruz. Ya lo sabemos, no hay un cristiano que pueda ser cristiano si no cree en eso. Y yo te diría, ok, de acuerdo. O sea, tú no puedes ser cristiano si no crees en que Jesús vivió, murió y resucitó para salvarnos. Yo estoy de acuerdo. Pero el hecho de que lo sepas no significa que tienes que asumirlo y no sigues y no debes de seguir proclamándolo. Eso yo creo que lo que a veces nos falta, hay discos que tú escuchas de cantantes conocidos y respetados y con mucha trayectoria y escuchas canciones lindas de la santidad de Dios, canciones del gozo de Dios, canciones de la bondad de Dios, pero a veces no encuentras una canción que hable sobre la cruz. Y entonces dices, ¿cómo es posible? Y yo creo que la gente no lo hace con una mala intención. Obviamente no lo están haciendo con una mala intención porque Jesús es su Salvador, pero estamos asumiendo el Evangelio. Y si nos pasa en discos, nos puede pasar en reuniones dominicales. La otra vez yo estaba viendo el fluir de un servicio de un amigo que dirigía la alabanza en su iglesia y me sorprendió que aunque tenía canciones muy bonitas y canciones que yo he cantado, no había ni una sola canción que hiciera una referencia directa al sacrificio de Jesús en la cruz. Y yo dije, yo tengo que hablar con mi amigo y a decirle con amor, mira, quizá estás asumiendo que todo el mundo ya sabe esto. Tim Hughes, que es un muchacho que dirige la alabanza en Inglaterra y ha compuesto canciones que se han traducido al español y a otros idiomas,
entre él y Matt Redman, uno de los dos, no me acuerdo quién dijo, pero ellos dijeron algo que se me quedó grabado. Si la gente entrara a nuestras congregaciones y tuvieran que salirse a la hora de la prédica, vamos a suponer, ya dijimos que las canciones no están sustituyendo la prédica, pero si alguien tuviera que entrar invitado y salir y no escuchó la prédica y solo escucharon el tiempo de alabanza y adoración, se llevarían un entendimiento de lo que es el Evangelio solamente al escuchar nuestras canciones. Y creo que esa es una muy buena manera de nosotros preguntarnos a nosotros mismos cada vez que estamos haciendo nuestras listas de canciones, preparándolas para los servicios. Ustedes hablaron de artistas. Escuché esa palabra y quisiera preguntarle, ¿por qué hay tantos líderes de alabanza que parecen más artistas que ministros? ¿Y qué diferencia podrían hacer ustedes? Bueno, mira, se ha hecho tantas cosas del artistas que si debemos usar la palabra artistas, no se debe de usar artistas porque los artistas son del mundo, entonces empezaron a usar otras palabras, salmistas, cantores, ministros, pero luego a veces gente que se llamaba a sí mismos salmistas o ministros hacía todo un espectáculo y un show, toda una estructura y toda una manera de hacer viajes y tours como la de un artista. Entonces al final uno decía, ok, ¿es artista o no es artista o es salmista? Mira, yo pienso de esta manera, personalmente. Artista es alguien que hace arte. Es alguien que hace arte, esa es la definición de artista. Entonces, ya sea arte de actuación o arte de pintura o arte de poesía. Y si alguien está haciendo arte para Dios con su música, no creo que haya problema que le llamemos artista. No creo que un salmista sea más consagrado que un artista, porque al final tú puedes tener un artista que está haciendo arte y que está honrando a Dios, sirviendo a su iglesia y está proclamando el evangelio con su música y nadie le dice salmista. O puedes tener a alguien que se llama salmista, pero lo que más le importa es vender discos y vender boletos para su concierto. Entonces al final yo creo que no es tanto cómo nos llamamos, pero qué es lo que hacemos. Ahora, hablando de todo el mundo o la estructura que hay detrás de grandes conciertos y todo eso. Creo que a los cristianos, desde entonces, al no aprender a hacer una separación en la manera que denominamos que es un salmista o que es un artista o un cantante, creo que Dios ha creado el arte y el arte siempre va a apuntar a Él. Si es un arte hecho con belleza y que exalte la belleza, la verdad y la justicia. No importa si un pintor pinta un amanecer, por ejemplo, no tiene una cruz el amanecer, pero es un amanecer, en cierta manera, si él lo está haciendo con integridad, eso está exaltando a Dios, claro que sí. Es una obra de arte que está exaltando a Dios. Ahora, hay gente que tiene un don para cantar, quizá no tienen un llamado más pastoral, como lo que hablamos de lo que mencionaba Mauricio cuando dirigimos a la congregación en los servicios de adoración. Uno debe entender que está teniendo un llamado hasta cierta manera pastoral o de maestro, porque queremos edificar a la congregación, enseñar, servirles con las canciones. Hay gente que tiene una voz linda y cantan canciones de testimonio y cantan canciones lindas que te hacen a lo mejor no son para un servicio, pero hace un concierto y la gente va y escucha estas historias, estas canciones. A eso yo le llamaría más un entretenimiento sano que te edifica y que es bonito, que tú puedes llevar a tu familia, vas a un concierto y alguien canta canciones, dan testimonio de Dios, canciones que edifican tu vida. Yo no le llamaría eso un servicio. Yo no le llamaría eso necesariamente un ministerio. Está sirviendo a la gente, sí, pero lo está haciendo en el contexto de un concierto donde están cobrando. Entonces, es un entretenimiento sano. Pero en el momento en que no le queremos llamar entretenimiento y le queremos llamar ministerio, sí es como un doble estándar. Le queremos llamar ministerio, pero entonces queremos tener toda la estructura de entretenimiento y queremos cobrar bien cobrado como si fuera entretenimiento. Y no hacemos esa distinción. Y es ahí donde vienen los problemas. Porque yo no tengo problema con alguien que se llame a sí mismo un cantante que canta canciones lindas y que está trayendo su arte para Dios. Pero tengo problemas si entonces empieza a poner eso en el mismo nivel que alguien que está sirviendo a la iglesia o a su iglesia local
y llamarle a las dos cosas como que son ministros o que son salmistas. Ahí es donde la cosa empieza a, a como confundimos una cosa con otra. Y ahí es donde debemos aprender y tener prudencia y sabiduría y discernimiento. Es decir, lo que hacemos al servir a la iglesia no es lo mismo que se hace cuando hacemos un concierto. Aunque se hable del Señor, aunque mucha gente pueda venir a conocer al Señor en un concierto, es un distinto, es como un acercamiento distinto hacia cada disciplina. Sí, como bien dijo Sergio, no creo que tenemos que tenerle miedo a usar el término artista cuando nos referimos a alguien que practica el arte o está usando su arte para proveer recursos para la iglesia, por decirte. Pero yo creo que, como yendo a más o menos hablando, alineándome a lo que está diciendo Sergio, el problema no es el arte o el título que tiene la persona, sino la motivación del corazón de la persona con la cual está haciendo lo que está haciendo. Porque, te explico, cuando yo estaba en el mundo, cuando tocaba en el mundo, mi motivación era otra. O sea, yo quería ser el centro de atención, yo quería hacer todo lo máximo, que la gente me vea, que me busque, que me compren los discos, todo yo. Era todo yo. Mi motivación siempre era yo. Yo. Ajá. Que mi foto esté en todos lados, que mi cara esté aquí, que yo. Pero cuando el Señor hizo una obra en mi corazón que me golpeó y me quitó todo eso, yo en mi corazón sentía y que tenía que cambiar y le pedí perdón a Dios porque yo entendí el Evangelio y dije, Señor, yo no quiero ser famoso. Yo quiero que el famoso seas tú. O sea, que toda la gloria que un día yo quería para mí, que vaya para ti. Entonces yo no estoy diciendo que yo soy el ejemplo perfecto de el artista, no quiero ponerme yo como ejemplo, pero al mismo tiempo yo creo que el problema es el corazón de la persona que está haciendo, practicando el arte. Si tu motivación es gloriarte tú, robarle la gloria que le pertenece solo a Dios, para llenarte los bolsillos de dinero, para llenarte de fama, para que la gente diga, wow, mira qué bueno es él, o qué cuán bueno, es ahí cuando entramos a un problema, porque le estamos robando lo que le pertenece solo a Dios, que es la gloria. Yo pienso que la motivación del artista cristiano debe ser en todo momento, como dice la palabra de Dios, usar sus dones fielmente para la edificación de la iglesia. ¿Me entiendes? Para la edificación de la iglesia y para darle gloria a Dios. Sí. Y si me permites, Enrique, yo quisiera también compartir un poquito de algo que pasó también en mi vida. Hubo un tiempo en mi vida en donde yo ya servía en una congregación, dirigía los tiempos de alabanza y adoración, ah, eh, eh, pero tenía también muchas veces mi deseo de querer hacer conciertos, hacer cosas grandes y masivas, que no quiero que se malentienda, no hay nada de malo en hacer eventos masivos, en hacer eventos grandes, hacer eventos que puedan impactar a mucha gente. Pero a veces, Martín Lutero decía que el corazón es una fábrica de ídolos, ¿no? Exacto. Y que a veces uno cree tener la motivación correcta, pero detrás de la motivación correcta hay otra motivación que está queriendo. Por un lado yo estoy diciendo, sí Señor, yo quiero que tú seas, pero por atrás me gusta cuando la gente me dice, ay, qué bonito nos cantas el Señor, ¿no? Entonces, por un tiempo de mi vida, yo me enfoqué tanto en ir y tratar de promocionar la música y soñar con eventos grandes y masivos. Y un tiempo que lo empecé a hacer, me empecé a dar cuenta que primero muchas puertas se me cerraban, no se me daba, no lograba lo que quería, pero después Dios empezó a hablarme por su palabra y por hombres y mujeres de Dios que él usó para dejarme ver que detrás de esa motivación de yo querer hacer esto para Dios, también quería hacerlo para mí. Cuando me doy cuenta de eso y lo rindo delante del Señor, a la misma vez está sucediendo algo y es como que el Señor me recuerda la riqueza que hay en servir a tu iglesia local. Y yo creo que quizá hay gente que puede estar viendo esta conferencia y ha escuchado, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere llevarte aquí, para allá, o gente le ha dicho, tú cantas muy bonito, tú deberías estar cantando más allá. Y aunque están sirviendo su iglesia local, sueñan con lugares grandes, sueñan con ir a otros lados, las naciones y los estadios y los conciertos. Pero si yo pudiera hablarte a ti que estás escuchando esto, yo te diría, mira, no hay nada más lindo que servir a tu iglesia local. Porque tú puedes ir a un lugar donde hay mucha gente y la gente puede ser bendecida por tu don.
pero tú te vas a ir y ya nadie más, ya no vas a tener contacto con esa gente, no va a haber una vida de comunidad que tú puedes forjar con ellos. Y la Biblia nos enseña, Jesús mismo lo hizo, Jesús tenía multitudes que lo seguían, pero él escogió a 12 y en esos 12 él vertió su vida. Y esos fueron los 12 que le traían los momentos de todo, ¿no? Pedro y Juan y muchas de las cosas que nosotros escuchamos de Jesús, las escuchamos Jesús hablando con estos 12. Tú y yo nos perdemos de mucho cuando tenemos nuestra vista en las multitudes y no en la iglesia local. Nos perdemos de la riqueza que hay de vivir día a día con esta comunidad, de crecer con ellos, de discipularnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros, de llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Esto que la Biblia le llama la vida de la iglesia. Y nos perdemos mucho de eso cuando tenemos nuestra vista pensando solo en los de afuera. Dios ha llamado a gente que alcance multitudes y siempre seguirá llamando para eso. El problema es que todos queremos ser eso y no todos podemos ser eso. Pero algo que sí Dios nos ha llamado a todos, Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación para si tenemos 2 o 3 o 4 o 10 o 15 o 1000, a cada uno de ellos los sirvamos apuntándoles a Cristo con nuestra vida o con nuestro arte o con nuestro ministerio o con nuestros dones. Mauricio y Sergio, alabanza y adoración, ¿es solo música? No, ese es un tema que nos tomaría otra conferencia. No, alabar y adorar a Dios es más que música. Y la palabra es clara cuando lo dice Romanos, después de haber dado 10, 11 capítulos exaltando el Evangelio y lo que a Cristo Jesús ha hecho por nosotros, cuando llega al 12 y cuando les dice a Pablo a los romanos, ahora hermanos, por la misericordia de Dios, les ruego, y en base a esto que hemos visto, presenten tus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En la versión 60 dice, es nuestro culto racional. Otra manera de decirlo es, este es nuestro acto de adoración. Es entender, fíjate, ya Pablo le tomó ya hasta llegar al capítulo 12 para empezar a decir, ahora adoremos a Dios en base a todo lo que esta exposición que él ha hecho del Evangelio en todos Romanos, ¿no? Y ahí también tiene que ver con la transformación de la mente, porque ahí es donde dice, no se conformen a este siglo, a la manera como el mundo hace las cosas, renueven su mente, transformen su mente a la palabra de Dios para que comprueben cuál es su voluntad. Entonces, alabanza y adoración es más que música, sí, es más que canción, sí, tiene que llevar una vida. Hay un momento, tú te recuerdas en el Antiguo Testamento, donde el Señor les dice, ya no me canten más, ya no me canten. ¿Para qué me cantan si lo que me cantan es una cosa y están viviendo completamente otra? Están mostrando injusticias, están siendo infieles a sus esposas, están oprimiendo al pobre. A Isaías les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces cantaban, hacían toda la mímica, hacían todas las expresiones, pero el corazón estaba lejos. Entonces, si no hay esa vida, es como un círculo, no sé, una cosa alimenta a la otra. Es como decir, ¿qué es primero? ¿Es la vida y luego venir a adorar a Dios? ¿O adoramos a Dios porque lo estamos viviendo en nuestra vida? Es decir, cuando cantamos porque ya hemos vivido y ahora venimos a celebrarle, o porque queremos vivir, cantamos que queremos vivir para Él. Y yo diría, es las dos, uno lleva al otro. Cuando cantamos, es la celebración de lo que hemos vivido y lo culminamos diciendo, ha sido por ti, Señor, por tu gracia, te adoramos, tú eres grande, gracias por lo que nos has amado y ahora queremos servirte. Pero igual, cuando a veces hay tropiezos, cantas porque dices, Señor, yo te necesito. Déjame ver que en Cristo Jesús tengo todo lo que necesito, en Él estoy completo, y es volver es una cosa guía siempre a la otra. Entonces no las podemos desconectar, ¿no? Sí, exacto. Y yo para agregar a eso, lo único que diría es, cuando vemos en la Biblia la palabra adoración, muy pocas veces se refiere a algo musical.
casi siempre se refiere a una actitud de corazón, más que todo. Entonces, yo creo que la adoración, más que algo musical o algo como experiencia, es una actitud de corazón. Para darte un ejemplo, la esposa de Billy Graham, evangelista muy reconocido, arriba donde ella lavaba los platos después del almuerzo, en el fregadero, dicen en algunos países, ¿no? Donde lavan los platos. Ella arriba tenía un letrero que decía: aquí se adora a Dios todos los días después del almuerzo. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Que la adoración es una actitud de corazón, de servicio. Ella, sirviendo a su hogar, está adorando a Dios. Un padre que trabaja un trabajo bien duro y sale tarde, pero tiene tiempo para dedicarle a su esposa y a sus hijos, está adorando a Dios. O sea, uno no comienza a adorar cuando llega a la iglesia a cantar. Uno comienza a adorar cuando puso la alarma la noche antes para levantarse temprano para llegar a tiempo. O sea, la adoración nunca para. Harold Best, en su libro Unceasing Worship, que en español se traduce a adoración continua, o sea, sin cesar, adoración que no cesa, dice que nosotros somos seres que adoran desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos. Siempre estamos adorando. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con el propósito de adorar, pero para adorarle a Él. Entonces nuestra vida debe de ser una adoración. El problema es que muchas veces buscamos otros dioses, somos, como dijiste antes, somos una fábrica de dioses. Nuestro meta siempre debe ser adorar a Dios. Entonces, y como dijiste tú, Sergio, es un estilo de vida. La mejor definición de la adoración es un estilo de vida, vivir para la gloria de Dios, sea que comáis o bebéis, hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, yo creo que, como digo, la adoración es más una actitud del creyente, del corazón, que algo externo como el canto o algo musical. Sí, yo quisiera agregar, Enrique, que es importante marcar el contexto correcto de la adoración, porque si la adoración es como está mencionando Mauricio y como estamos comentando, es un estilo de vida, es en una manera de definirlo también, es nuestra respuesta a la revelación de Dios. Eso es adoración. Respondemos a cómo Dios se ha revelado. Dios se reveló en la creación y respondemos a Él. Dios se reveló al entregar sus leyes y respondemos a Él. Dios se reveló en Cristo, en su manera máxima de revelarse, y nosotros respondemos a Él en adoración. Ahora, el contexto correcto para adorar entonces es Dios. El contexto es Dios, es la revelación de Dios. Porque muchas veces lo que hacemos, si el contexto de adoración es yo mismo, mi necesidad, lo que hacemos es la respuesta de mi corazón a la revelación de quién es Dios cuando enmarco la adoración en el contexto correcto. Dios. Si el contexto es Dios, entonces yo estoy aquí adentro y yo respondo a su revelación. Pero cuando el contexto es yo, soy yo, la respuesta a la revelación es la revelación de mi corazón. Mi corazón revela algo, mi necesidad, por ejemplo. Entonces, hay muchas veces que nosotros venimos, o hay gente que puede tener este entendimiento. Viene con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, viene a un tiempo para adorar a Dios y está tan cargado, tan cargada, y está tan ensimismado, ensimismada, que el contexto es él o ella. Entonces la revelación no es la revelación de Dios, es la revelación de mi corazón. Mi corazón está revelando algo, necesidad. Y entonces mi adoración es una respuesta a eso. Si mi corazón es necesidad, yo le vengo a decir a Dios: te necesito, ayúdame, cámbiame, sálvame, hazme sentir bien. Que interesantemente es lo que en muchos lugares se entiende que es la adoración, pero es simplemente la respuesta a la revelación de lo que hay en mi corazón. Y la adoración bíblica es la respuesta a la revelación de la gloria de Dios, de quién es Él. Ahí es como respondemos propiamente cuando se enmarca dentro del contexto correcto, como en Isaías 6. La gloria de Dios se le revela a Isaías, y cuando Isaías ve eso, ve su santidad, entonces él ve su corazón, pero no donde él quisiera ser. El corazón simplemente se revela como: ay de mí, que soy hombre muerto, porque vivo en medio de un pueblo con labios sucios y mis labios están sucios también. Dios provee limpieza, y entonces ahí él responde diciéndole: Señor, aquí estoy, envíame, quiero servirte.
pero sí es importante que, sobre todo los que están escuchando esto y que son líderes de adoración o pastores de adoración o en su iglesia local están sirviendo, es el contexto correcto y propio es la revelación de la gloria de Dios, sus planes, sus propósitos, su plan redentivo para la humanidad. Responder a eso es adoración bíblica. Mauricio, te pregunto, ya vamos a ir terminando. Quiero que me contestes esto. La conferencia pasada fue el llamado pastoral. ¿Cómo sé si soy llamado a ser un líder de alabanza y de adoración en mi iglesia local? ¿Cómo saber? Bueno, yo creo que puede ser diferente en algunas personas, pero en mi caso, yo sentía un deseo de servir. Primeramente comenzó por un deseo de servir. Y yo le comuniqué a mi pastor, que era José Lo Mercado. Yo hablé con él y le dije, yo creo que tiene que haber un deseo, primeramente un deseo en ti de querer servir. Un amor por la iglesia, un amor por edificar a la iglesia. Entonces yo le comuniqué eso. En ese entonces yo no tenía mucha experiencia. Y él me brindó la oportunidad para hacerlo, donde yo pude identificar si yo era llamado a servir o no. Pero en mi caso fue así. En otras personas puede ser diferente. Quizás Sergio pueda hablar un poco de cómo fue para él, pero en el mío fue algo bien simple. Yo tenía una carga de servir, pero al mismo tiempo yo creo que si tú eres llamado para servir, tienes que tener hambre por la palabra. Tienes que tener hambre por conocer el evangelio, porque un líder lidera, pero lidera con la palabra de Dios, lleva a las personas a conocer mejor a Dios, enseña. Un líder de alabanza, y me voy más o menos a una definición de lo que es un líder de alabanza, que quizás pueda ayudar a una persona que esté pensando en si es llamado a ser líder de alabanza. Una definición de líder de alabanza que le daría a esta persona para que piense y medite en ella, y para que le ayude a identificar si está llamado, es algo que Bob Coughlin me dijo una vez, que él dice: un líder de adoración eficaz es guiado por el Espíritu Santo. Él combina verdades bíblicas con música para enseñar y dirigir a la congregación a ver la gracia de Dios y el sacrificio propiciatorio de Jesús, con el fin de recordarnos que estamos adorando porque para eso fuimos creados. Yo creo que el trabajo del líder de alabanza es el guiar a la iglesia a conocer a Dios. Entonces, si tú eres llamado a ser un líder de alabanza, o sientes que eres llamado a ser un líder de alabanza, tienes que conocer el evangelio. Tienes que ser equipado para, no solamente musicalmente, porque tú puedes ser un excelente músico, pero si no conoces el evangelio, de nada sirve, porque el evangelio es el que salva, no tus dones musicales. Si Dios hubiese querido que el líder de alabanza fuera lo más importante, Él no hubiese enviado a Jesucristo, hubiera enviado un tipo con su guitarra a liderar la música, pero Él envió a Jesucristo. Entonces vemos que el mensaje del evangelio es lo que más le importa a Dios. Entonces, si tú eres llamado, si piensas que eres llamado a ser un líder de alabanza, pero no tienes hambre por la palabra de Dios, no tienes hambre por leer libros sobre la adoración, o sobre doctrina, o sobre teología, dudo que seas llamado. Porque un líder de alabanza yo lo veo como un rol pastoral, como habíamos hablado antes. Tú eres llamado a servir, a enseñar, a guiar. Hay gente que viene domingo tras domingo pensando que Dios es más pequeño que sus problemas. El líder de alabanza se encarga de enseñar y corregir eso con las canciones, combinando la Biblia, la palabra de Dios, con música para enseñar que Dios es más grande que tus problemas. Entonces, otra forma de definir al líder de alabanza es, él magnifica la gloria de Dios. Un líder de alabanza, entonces, parte de tu rol como líder de alabanza debe ser magnificar la gloria de Dios. Yo escuché a algún pastor alguna vez decir que se magnifica de dos formas. Una es como un microscopio magnifica algo pequeño y lo hace grande en tus ojos para tú poder verlo. Ese no es el rol del líder de alabanza. El rol del líder de alabanza es magnificar algo que es inmenso, grande, inmenso, que es Dios, como un telescopio que parece que está lejos, pero el rol del líder de alabanza es magnificar la gloria de Dios como un telescopio, trayéndolo cerca a ti para tú poder conocerlo, probarlo, sentirlo, verlo y saber que Él es todopoderoso. Entonces, el rol del líder de alabanza es un rol
pastoral. Entonces, si tú piensas que eres llamado a ser un líder de alabanza, tienes que equiparte leyendo la palabra de Dios, conociendo sobre la gloria de Dios y primeramente cultivando amor por tu iglesia, porque te lo digo de esta forma, si eres un líder de alabanza, estás en un rol pastoral. No eres el pastor de la iglesia, no tienes que ir a un seminario, pero es un rol pastoral. Entonces, si tú estás escuchando esto y estás considerando ser un líder de alabanza y piensas, seré llamado, primeramente, si no lees la palabra de Dios, dudo que seas llamado. Entonces, no sé, quizás Sergio pueda agregar otra forma de ver el rol de líder de alabanza, pero esa es la forma en que yo he experimentado personalmente mi llamado a ser líder de alabanza. Sí, yo creo que a mí lo que me viene a la mente es recordar lo que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La gente que siente llamado para dirigir adoración son músicos, cantantes, les gusta la música, si no, no haríamos esto. Entonces todos amamos la música. Jesús dijo: ama a Dios, ama a tu prójimo, y luego te amas a ti mismo. Entonces el orden debe de ser alguien que ama a Dios, su palabra, ama a su prójimo, que en este caso es la iglesia, alguien que ama a la iglesia y al pueblo de la iglesia y le quiere servir, y que al final aman la música y lo que aman, lo que hacen. Entonces hay muchos músicos que han invertido ese orden. Ponen a Dios y luego la música y luego al pueblo de Dios. Y ese no es el orden. O algunos hasta quizás se atreven a poner la música primero y luego a Dios, y quieren usar a Dios solamente como una excusa para poder tocar su música enfrente de otros. Y el pueblo es el último. El pueblo son el que tienen que aguantarse, el verlos a ellos tocar. Pero si tomamos las palabras de Jesús y las ponemos en el contexto del ministerio de adoración, sería Dios primero. Amamos a Dios primero, su palabra, su presencia, su evangelio. Amamos al prójimo, amamos la gente, amamos la iglesia, le servimos, amamos al pastor, los honramos, amamos a los que tocan bien y a los que no tocan bien, amamos a la gente que nos pide que toquemos música que a lo mejor no nos gusta mucho esa música, pero por servirles, porque la música no es primero, la gente va antes que la música y Dios va antes que la gente. Entonces, yo les animaría a que siempre se acuerden de ese orden: Dios, el pueblo, la música. Sí, y yo para terminar un poco con eso, algo que dijo Sergio es muchos invierten el orden, y yo he visto muchos músicos, muchos líderes de alabanza que conocen sus instrumentos tan bien, pero no conocen las escrituras. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que volver a retomar la palabra, invertir esas prioridades que tenemos erradas, porque al músico le encanta la música. Tú me das un piano, me das una guitarra, aunque yo no sé tocar algunos de ellos, pero me das una guitarra, yo me pongo a tocar y me pierdo porque me gusta tocar la música. Entonces yo tengo que tener cuidado de no hacer de la música mi prioridad y dejar lo demás. O sea, pero yo he visto músicos que ensayan toda la semana su música, pero aún líderes de alabanza que ensayan todas las canciones, eligen sus canciones, todo lo tienen planeado, pero cuando vienen el domingo comienzan a pensar lo que van a decir, comienzan a planificar sus exhortaciones llegando ahí. O sea, no. A mí, una práctica que yo tengo es trabajar en mi exhortación antes, y de ahí voy eligiendo las canciones, tratando de tener un tema central. Y tengo la carne, la sopa, la ensalada y el postre. Pero tengo un tema central que quiero llevar. Entonces, parte del rol del líder de alabanza es ese: planificar con gozo, orando mucho, pero al mismo tiempo llevando el mensaje del evangelio. Y para eso tienes que conocer el evangelio, porque no lo puedes enseñar si no lo sabes. Y ahorita que decías, Mauricio, de eso de que se saben, preparan bien su instrumento, lo limpian. Hay unos que se saben todas las marcas de los instrumentos, si salió tal teclado, tal guitarra, tal batería, las marcas. Se saben todas las canciones que el grupo nuevo sacó, pero aman su música. Pero hay algunos que no se saben los nombres de los hermanos, no se saben los nombres de la gente de su congregación, no los conocen y ni los quieren conocer. O no saben de pastores, escritores que les van a enseñar, no conocen quién es, no sé, Tim Keller o Spurgeon o Piper o Martin Lloyd Jones, y no conocen. Se saben todos los cantantes, se saben todos los instrumentos, pero no conocen, peor todavía, como decía
Mauricio, la palabra, la escritura. Ni si Ageo fue uno de los profetas, o no saben, no lo han leído, no lo conocen. Sofonías, como mencionamos hace rato, uno de los versículos que todo líder de alabanza y cantante debe saber cuando habla que Dios canta sobre nosotros, no lo conocen. Entonces, ahí donde tenemos, en Latinoamérica necesitamos exhortar a nuestros jóvenes. Hay mucho talento, hay mucho arte que Dios nos ha capacitado, Dios ha dado. Está levantando una generación con muchas capacidades artísticas, con mucha creatividad, con mucho ingenio para su gloria, pero necesitamos animarles a que crezcan en el conocimiento de la Escritura, en amor por el pueblo, en servicio, en humildad, en carácter y para que Dios sea honrado, ¿no? Sergio, Mauricio, muchísimas gracias por su tiempo, por esta conferencia. Estaremos, para todos los que nos están viendo, estaremos respondiendo las preguntas que nos manden. Ya estaremos proveyendo también el enlace hacia la página de Soldados para que puedan poner sus preguntas y que Mauricio y Sergio quizás nos estarán contestando en video o en escrito, pero próximamente lo vamos a anunciar. También vamos a estar anunciando las producciones que Mauricio y Sergio han lanzado últimamente para que ustedes puedan conocerlas un poco más. Así que muchísimas gracias por estar online y los esperamos en la próxima. Sergio, Mauricio, muchas gracias. Enrique, gracias Sergio, es un gozo poder haber pasado este tiempo con ustedes, hermanos, que amo mucho y espero seguir trabajando con ustedes más. Un abrazo grande y fuerte para todos. Saludos a todos los que están y gracias a Misión Virtual que hace posible esta grabación. Queremos llevar tu palabra a toda lengua y nación para que todos puedan escuchar tu evangelio, tu palabra, que toda rodilla caiga rendida ante ti, gran Rey. Tu evangelio, tu palabra, que toda rodilla caiga rendida ante ti, Señor.